Bueno, ¿me recuerdan ustedes, por favor, dónde nos habíamos quedado? Por favor. Habíamos visto el inicio, digamos, de la unidad de la conformación del Estado argentino, me parece. Bueno, Eh, Quedamos, me parece que en la unidad 3 del Virreinato a la Federación, ajá, vimos ese tema y me parece que nos tocarían las guerras civiles y la consolidación del Estado argentino. muy bien, Creería, no sé qué dicen mis compañeros. Yo lo último que tengo es más sobre eso, sobre el cabildo, la toma de notas, 1807. perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a hacer como una síntesis, y una organización de los temas. Eh, ¿Ustedes vieron lo que es una caja de resortes? ¿Sí? ¿Algún mecanismo que está comprimido? ¿Qué pasa si de pronto, Sí. muy bien, qué pasa si de pronto le sacamos la tapa? ¿Qué, qué pasa si le sacamos la tapa? Y si es un resorte, salta para el Ahí está, exterior. exactamente, vuela por el aire. Mm. Piensen ustedes que en lo que era el virreinato estaban encajadas regiones que algunas de ellas, el hecho de que estuvieran juntas, se debía pura y exclusivamente a que obedecían la voluntad del rey. En un régimen y en una situación política en la cual se sostenía que el rey era infalible y que lo único que había que hacer era obedecer al rey, que el rey era un elegido por Dios. Entonces, dentro de ese esquema, donde la racionalidad no estaba de por medio, simplemente Montevideo, Asunción, La Paz, Mendoza, Tucumán, eran regiones muy diferentes a Buenos Aires, pero tenían que obedecer, tenían que reportar, tenían que rendirle cuentas y pedirle permiso al virrey que estaba en Buenos Aires. Pero no porque Buenos Aires fuese mejor por alguna cuestión, sino por el hecho de que allí estaba el representante del rey. Ahora, en esta sociedad también había otras cuestiones. Una de esas cuestiones era que la libertad de iniciativa económica no estaba permitida, ¿sí? Para cualquier cosa que se quisiera hacer había que pedir permiso. Había que pedirle permiso al cabildo, o había que pedirle permiso al virrey, o había que pedirle permiso al rey, ¿sí? Toda la tierra, toda la tierra que no había sido repartida a los colonos se llamaba realenga. Todo lo que podía ser explotado, pesquerías, bosques, minas, incluso en el río de la Plata, las vacas salvajes, ¿sí? Que eran cazadas para aprovechar el cuero, ¿sí? En cacerías, una especie de safari por la pampa que se llamaba vaquería. Aún para hacer eso había que pedirle permiso al cabildo. Así que la libertad de iniciativa no existía. Y por otro lado, habíamos estado sometidos al monopolio que era el sistema económico español. Un sistema que hacía que
los productos para llegar a Córdoba no llegaban desde Buenos Aires, llegaban desde Salta. Y a Salta le llegaban desde Lima. Y a Lima llegaban desde el Callao. ¿Sí? Sí, no sé, se recibió alguien aquí y hay una batucada. Bueno, tenemos ruido ambiente. ¿Sí? Estamos transmitiendo en vivo. Bueno, entonces, en ese sistema económico, los puertos no podían comerciar libremente. ¿Sí? Había que pedir permiso. Y desde el punto de vista social, había una división tajante, casi una división que recuerda a las castas de la India. En la América española, se pertenecía a un sector social por el nacimiento. ¿Sí? Se era blanco, se era indio, se era negro, se era mestizo, se era mulato. Y las ordenanzas del rey habían establecido qué cosas podía hacer cada corte de la sociedad. Y estaban reservadas las actividades dirigenciales para los blancos. Y dentro de los blancos, para los blancos europeos. Los criollos tenían el famoso techo de cristal. ¿Sí? Esta cuestión de que un criollo no llegaba a general, un criollo no llegaba a presidente de un tribunal, un criollo no llegaba a gobernador, no llegaba a intendente, no llegaba a virrey, no llegaba a obispo, no llegaba a rector de una universidad. Los cargos dirigenciales estaban reservados a españoles europeos. ¿Sí? Eso también era una dificultad. Y otra dificultad, además de eso, era la confusión entre iglesia y monarquía. ¿Sí? La confusión entre iglesia y monarquía. ¿Sí? Durante la Edad Moderna, la Iglesia Católica se había transformado casi en un brazo político más del Imperio Español. Y entonces la Iglesia defendía los intereses de la corona. Y la corona se apoyaba en la autoridad de la Iglesia para, bueno, de esa manera ejercer un control social. ¿Sí? Con lo cual existían estas cuestiones. Y la revolución hace saltar por el aire este sistema. Imagínense ustedes que de pronto se proclame que las personas son libres e iguales. Que de pronto se proclame que el origen de la soberanía está en la voluntad popular y no en la voluntad divina. Que de pronto se proclame que cada persona tiene derecho a rezar de la manera que se le ocurra. Eran todas cuestiones revolucionarias, todas cuestiones hipertransformadoras de la realidad. Y esto ocurre al mismo tiempo, ¿sí? Al mismo tiempo, provocado de alguna manera por el hecho de que la Revolución Francesa llega en sus consecuencias, llega a la América Española. Entonces, nosotros asistimos en la primera década, 1810-1820, asistimos a momentos de gran confusión. ¿Sí? ¿Quién manda? ¿Por qué manda? ¿Hasta dónde manda? ¿Sobre qué puede mandar?
Y las personas, ¿cuánto derecho tienen? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué deben dejar de hacer? ¿Sí? Todas estas cuestiones de alta complejidad, de alta complejidad. Dame un minutito, por favor. Bueno, eh, a ver hasta dónde se extiende la batucada. Bueno, ¿me escuchan bien ustedes? Sí, se escucha bien. Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces, dejamos que sigan batuqueando y ya está. Mientras se escuche bien, no hay problema. Bueno, ¿se representan lo que les estoy diciendo? ¿Sí? Ustedes imaginen un, un diputado por Catamarca, por Tucumán, por Potosí, que nunca habían salido de su región. De pronto hacen miles de kilómetros para llegar a un lugar como Buenos Aires y se encuentran en la cocina del poder, tomando decisiones trascendentales, ¿sí? Bueno, hay una gran tentación a considerar que el que manda está mandando porque se lo merece, porque es el mejor. ¿Está bien? Esa es una gran tentación para el que llega a un cargo, ¿sí? En una empresa y especialmente en el Estado. Esto de creerse el sabelotodo, el que es una gran tentación. Bueno, imagínense a estas personas, ¿sí? Algunas de ellas era la primera vez que habían abandonado su lugar de origen, ¿sí? Y de pronto se encontraban en el corazón de los problemas, ¿sí? De pronto se encontraban discutiendo un mendocino con un cordobés, con un correntino, con un paceño, con un montevideano, ¿sí? Y discutiendo modelos de país, ¿sí? La, la dimensión, la dimensión del problema nunca se lo ve lo suficiente si no se entienden estos extremos. Entonces, miren ustedes, ¿no? 1810 tenemos la primera junta, pero en realidad empezamos 1810 con el virrey. Luego tenemos la junta de 5 miembros, ¿sí? Que se elige el 23 de mayo, la cual es obligada a renunciar, y tenemos la junta del 25 de mayo. Y luego tenemos la junta grande para diciembre de 1810. En un solo año, 4 autoridades distintas. Y luego agregamos la Junta Grande, el primer triunvirato, el segundo triunvirato, y llegamos a 1812. ¿Me explico? 7 autoridades distintas en 10, 11, 12, en 3 años. En 1813, la Asamblea General Constituyente. En 1814, el directorio. Bueno, y uno puede decir, ah, está bien, conseguimos la estabilidad, tenemos una autoridad. Sí, es verdad, es verdad. Y entonces van a ser directores supremos. Posadas, Alvear, Rondeau, Álvarez Tomás, Balcarce, Pueyrredón, Rondeau de nuevo. 7 directores. 7 directores en 5 años. ¿Es eso estabilidad?
¿Es eso estabilidad? Dame un segundo. No, vos no tenés que ir a hablar. ¿Se entiende? ¿Sí? Una, un gran desconcierto, ¿sí? Una gran dificultad para encontrar el rumbo, ¿sí? Y en ese punto, tensiones. Tensiones entre una concepción del gobierno elitista, que manden los mejores, y una concepción del gobierno popular, ¿sí? Seamos democráticas. Entre una concepción del gobierno centralizada y una concepción del gobierno regionalizada. Entonces tenemos la tensión ya creada entre unitarios y federales, ¿sí? Otra tensión. ¿Cómo nos organizamos? ¿Copiamos un modelo de afuera o generamos un modelo propio? Otra tensión. ¿Vamos a ser solo católicos o vamos a permitir que vengan gentes de otros lugares y que tengan otros cultos? Otra tensión. ¿Qué vamos a hacer con la economía? ¿Vamos a tener un solo puerto, 2, 3, 10? ¿Vamos a cobrar aranceles altísimos? ¿Vamos a dejar que las mercaderías entren y fluyan como sea? Tensiones, tensiones. En algunos casos, algunos sujetos, pensando que con redactar un buen reglamento, la cosa se resuelve, ¿sí? La cosa se resuelve porque la ley es buenísima, ¿sí? Y otros sujetos diciendo, no, la ley tiene que ser consecuencia de los hechos. La ley tiene que ser una traducción de la realidad, ¿sí? Bueno, estas tensiones, dentro de un marco de violencia, porque en esta primera década, el Río de la Plata va a ser contraatacado por las fuerzas que responden al rey de España, que pretenden su reconquista, pero también va a ser atacado por el imperio portugués, que pretende seguir avanzando en sus conquistas territoriales, aprovechando lo que ellos interpretan que es una guerra civil entre españoles. ¿Sí? Entonces, dificultad, dificultad, dificultad. Y a eso sumarle la guerra interna, porque desde muy temprano ya va a existir un enfrentamiento entre los políticos centralistas y las ideas federales, con Artigas, ¿sí? el caudillo oriental Artigas, como padre del federalismo rioplatense. ¿Está bien? En este contexto se produjeron piezas normativas muy importantes, ¿sí? Como el Estatuto de Seguridad Individual o sobre la libertad de imprenta, ¿sí? La libertad de vientres, proclamada en 1813, ¿sí? Digamos, la aceptación del escudo, del himno, de la escarapela, ¿sí? La declaración de independencia a posteriori, los reglamentos, los estatutos, hasta llegar a la Constitución santafesina de 1819
la primera constitución federal de América del Sur, ¿sí? Y el intento constitucional para las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿sí? Un intento constitucional que va a ser rechazado, ¿sí? Que va a ser rechazado por las provincias, porque es claramente centralista, cuasi monárquico, muy aristocrático, poco democrático, poco republicano, alejado de los principios de la Revolución de Mayo. Y luego de eso, que corona esa primera década, se abre una segunda década. Una segunda década en la cual el Paraguay y el Alto Perú ya tienen una existencia ajena a lo que pasa en el resto de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Unas Provincias Unidas del Río de la Plata que tienen una relación no definida con la banda oriental, que entre otras cosas va a generar la guerra contra el Imperio del Brasil. Las provincias desconfiando de los políticos unitarios, ¿sí? Y los políticos unitarios generando el segundo ensayo constitucional argentino, que es la Constitución de 1826. Y luego, a la finalización de la guerra con el Brasil, el asesinato de Dorrego, un magnicidio para la historia argentina, Dorrego, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y la apertura, una vez más, de las guerras civiles, ¿sí? Había comenzado el proceso que reconoce nuestro preámbulo, el proceso de los pactos preexistentes, había comenzado en 1820 con el Pacto del Pilar. Y en 1831 ese proceso se ve reforzado con la aprobación del Pacto Federal, ¿sí? El Pacto Federal que va a ser un pacto que tenga una gran estabilidad. Se va a transformar en la carta política del Río de la Plata hasta 1853, cuando sea reemplazado por la Constitución Nacional, ¿sí? Pero el proceso, así como yo les había marcado la cantidad de gobiernos que teníamos en la primera década, ¿sí? Entre 1820 y 1853 hay más de 100 pactos firmados entre distintas provincias, ¿sí? El primero de todos es el Pacto del Pilar, el Tratado del Pilar, ¿sí? De 1820. Y el último, preconstitución, es el Acuerdo de San Nicolás. Luego tenemos que añadir uno para nosotros que vivimos en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que es el Pacto de San José de Flores, o el Pacto de Unión de 1859, que es el que pone definitivamente fin a la existencia del Estado de Buenos Aires y su incorporación ya no a la Confederación, sino a la República Argentina, ¿sí? Y la atribución a Buenos Aires de facultades de revisar la Constitución de 1853. Hasta aquí, díganme si vienen siguiendo bien la clase, si quisieran hacer alguna pregunta, si les parece que tenemos que hacer hincapié en algún punto, cuéntenme, por favor. Profesor, disculpe, ¿el pacto de San Nicolás entonces es posterior al Tratado del Pilar? Sí, claro, Perfecto, claro. porque ahí me perdí y no tomé nota de la fecha. El,
Igual lo tenés cargado, está cargado en el Sí, aula sí, sí. virtual. Pero quería Pero anotarlo en los apuntes. está muy bien, está muy bien. Sí, es de 1852, el Acuerdo de San Nicolás. Perfecto. Em, digamos, a- para la cátedra de estos 100 instrumentos que existen, lo que nos resulta relevante es que ustedes puedan leer y encontrar el hilo conductor entre el Pacto del Pilar de 1820, el primero, el Pacto Federal de 1831, que fue el que rigió durante toda la época de Rosas, y luego el Acuerdo de San Nicolás, que es la antesala de la Constitución Nacional. Y luego a esos tres pactos le agregamos el análisis del Pacto de San José de Flores. ¿Está bien? El Pacto Federal lo que tiene de interesante es que hace referencia a la aceptación de la federación, ahí dice confederación en realidad, como forma de Estado, hace referencia a la soberanía popular, porque dice que el problema va a tener que ser resuelto con los diputados que sean elegidos por el pueblo, ¿sí? Hace referencia al gobierno representativo, porque esos diputados van a ser la voz de los pueblos. Hace referencia también a la constitucionalización, ¿sí? Es decir, a la generación de un instrumento, un documento público que contenga las apreciaciones necesarias como para encuadrar la situación política de la región, ¿sí? Eh, Eso lo tenemos en el Tratado del Pilar y lo vamos a ver en el Pacto Federal. En el Pacto Federal vamos a ver una cuestión similar, pero ampliada ya, con mayor precisión, ¿sí? Con mayor sofisticación en la especificación de aquello a lo que se obliga cada provincia. El Tratado del Pilar era un pacto cerrado entre Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. El Pacto Federal es un pacto abierto. Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos lo firman, pero invitan a las demás provincias a adherirse, ¿sí? Muy pronto se adhiere Corrientes, luego se van a ir adhiriendo las otras. ¿Está bien? ¿Sí? Eh, el, el Pacto Federal establece también un mecanismo para llegar a la Constitución Nacional. ¿Sí? Dice que cuando exista plena libertad y tranquilidad, se convocará a un Congreso General Constituyente. ¿Sí? Y esta cláusula del Pacto Federal es la que 20 años después, en 1851, esgrime Urquiza desde su lugar de gobernador de Entre Ríos para reclamarle a Rosas, ¿sí? Para reclamarle a Rosas. Rosas, ¿sí? Ya hace 20 años que se firmó esto. Ya estamos en libertad y tranquilidad. La realidad es que Urquiza no lo va a decir de manera directa. Esto va a salir publicado en un diario entrerriano. Rosas, que tenía observadores en todos lados, le va a escribir a Urquiza pidiéndole que reprima a esas expresiones díscolas, ¿sí? Rosas va a hacer referencia a que él ya le explicó en la carta que le escribió en su momento Facundo Quiroga por qué no había
que apresurarse para hacer una constitución. Y Urquiza le responde, en mi provincia hay libertad de prensa. Y entonces, bueno, eso es como si fuera una declaración de hostilidades. Urquiza rompe con Rosas y entonces todos los antirrosistas se van a refugiar bajo la espada de Urquiza, ¿sí? Y entonces se va a dar la campaña, la llamada campaña del Ejército Grande, y la derrota de Rosas le permite a Urquiza quedar en dominio de la situación. Y en esa situación de dominio de la situación, Urquiza por lo menos da gala de cumplir con su palabra, y entonces se reúne primero con los representantes de los distintos grupos políticos porteños y firma una especie de pacto de no agresión en el protocolo de Palermo de San Benito, y luego convoca a los gobernadores de las demás provincias a reunirse, ¿sí? Y para darles seguridades de que no se van a influir por Buenos Aires, como les ha pasado a tantos otros, los cita en San Nicolás, ¿sí? Y allí en San Nicolás, los gobernadores acudirán a discutir un, digamos, un post-pacto federal. Pero atenti, Urquiza les pide a los gobernadores que concurran a San Nicolás con la preaprobación por parte de las legislaturas de lo que ellos vayan a firmar en San Nicolás. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? El Poder Legislativo aprueba lo que hace el Ejecutivo, y el Ejecutivo es el que negocia hacia afuera. Entonces, ¿cómo debería haber sido el trámite normal de esta situación? El trámite normal debería haber sido que los gobernadores se reúnen, acuerdan un documento, lo firman, luego se van a sus provincias y la legislatura de cada provincia lo discute y lo aprueba o lo rechaza. Urquiza, para acelerar las cosas, les dice a los gobernadores: vénganse con la aprobación firmada. Pídanle a sus legislaturas que los autoricen a concurrir y a firmar en nombre de ellas. ¿Me explico? Para saltearse el problema de que el acuerdo pueda ser debatido dentro de las legislaturas. Todas las provincias responden, incluso Catamarca le escribe a Urquiza: estamos de acuerdo, pero estamos tan pobres que lo nombramos a usted como nuestro representante. La única provincia que no cumple con esto es la nuestra, es Buenos Aires. Buenos Aires le da permiso al gobernador para concurrir, pero no le da permiso para que lo que firme se vuelva ley. Dice: vos andá, firma y traenos el acuerdo. Después nosotros lo miramos, lo revisamos, vemos si lo aprobamos. ¿Está bien? En la legislatura porteña había diputados que eran porteñistas al mango, ¿sí? Mitre, Alsina, padre e hijo, ¿sí? Eran sujetos muy, muy, muy localistas, muy defensores de la autonomía de Buenos Aires. Y entonces le destrozan el acuerdo. El debate se produce en junio
de 1852, eso es conocido en la historia política argentina como los debates de junio, y termina con el gobernador ofendido y renunciando. Urquiza, alarmado, vuelve con sus tropas sobre Buenos Aires, lo obliga al gobernador a volver a ocupar el lugar, le dice que cierre la legislatura, hay un escándalo, ¿sí? El resultado es que a Urquiza lo llaman, porque en Santa Fe están reunidos los representantes de las provincias y van a dar inicio a las deliberaciones. Así que Urquiza se va para inaugurar el Congreso. Y en ese interín, en septiembre de 1852, Buenos Aires se levanta, se sublevan las tropas, expulsan a las pocas tropas entrerrianas que habían quedado de cuidado y Buenos Aires se proclama un nuevo estado. ¿Está bien? Un nuevo estado. Al tal punto que en 1854 vamos a tener una constitución, la Constitución del Estado de Buenos Aires. Es decir, en ese momento, en el Río de la Plata, hay 3 estados: Buenos Aires, Uruguay y la Confederación Argentina. Ahora, las relaciones entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires son tensas, tensísimas, y se van a resolver a los tiros y a los sablazos. Mientras tanto, ¿sí? Mientras tanto, los diputados se preguntan, ¿qué hacemos? ¿Vamos para adelante o no vamos para adelante? ¿Sí? Y de Urquiza baja la directiva, ¿es ahora o nunca? Discutamos, saquemos la Constitución. Esa Constitución que se va a poner en marcha el 1 de mayo de 1853, esa discusión de alguna manera está alimentada por la obra de Alberdi, ¿sí? Por la obra de Mariano Fragueiro, y se va a inspirar en las constituciones norteamericanas, ¿sí? El resultado será la Constitución de la Confederación Argentina. Hasta aquí llegamos, porque nos queda menos de un minuto. En la clase próxima, en el encuentro próximo, bueno, avanzaremos sobre estos temas, ¿sí? Nosotros tenemos más tiempo de trabajo, ¿sí? En esta comisión que el que tienen otras comisiones, porque como empezamos más tarde, tenemos más tiempo para desarrollar los temas. Así que les pido que revisen los apuntes, contrasten con la información que hay en el aula y